Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos cofrades. Una semana más, fieles a nuestra cita, nos encontramos en el que es nuestro programa La Voz de las Cofradías en el periódico digital La Voz de Córdoba. Un programa especial que tiene lugar en el tercer y último día del Triduo Eucarístico que estamos celebrando en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, en esta víspera de la solemnidad del Corpus Christi, que tendrá lugar mañana, una solemnidad clave y esencial en la Iglesia Universal que rinde tributo, culto público y adoración a la Sagrada Eucaristía. Esta solemnidad tiene su origen histórico en el milagro de la misa de Bolsena y recordamos que en el siglo XIII, en la cripta de Santa Cristina de esta ciudad italiana, el padre Pedro de Praga celebra la Eucaristía en la que la Sagrada Hostia sangra hasta manchar el corporal. Este hecho prodigioso llegó al conocimiento del Papa Urbano IV, quien llega a conocer la reliquia y a declarar la solemnidad del Corpus Christi a través de la bula Transiturus, fechada en el año 1264. Este año, sin lugar a dudas, esta solemnidad del Corpus Christi se encuentra marcada por esta situación excepcional que todos estamos viviendo a causa de esta pandemia del COVID-19. Será una celebración un tanto diferente, no lo olviden, pero antes de adentrarnos en esa solemnidad que va a tener lugar, si Dios quiere, mañana, vamos a echar la vista hacia atrás y vámonos a contemplar unas imágenes del Corpus del pasado año 2019. En él, que guarda cuanto queda de amor. Tras estas bellas imágenes de la custodia procesional de Enrique de Arfe por las calles de nuestra querida Córdoba, os recordamos que nuestra catedral acogerá mañana, a partir de las 12, la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, una celebración de la Eucaristía que será presidida por Monseñor Demetrio Fernández y concelebrada por el Cabildo Catedral y también por el clero de la diócesis. A continuación de esta celebración de la Eucaristía, aquí viene la novedad, quizás en este año, no celebraremos la procesión por las calles de la ciudad, no iremos, como se dice, de cabildo a cabildo, es decir, del cabildo de la catedral al cabildo civil, que sería el consistorio, ¿no? O el centro de la ciudad, que eran las plazas de las tendillas, sino que nos quedaremos, o como últimamente estábamos haciendo, que era ir hasta la Cruz del Rastro y volver por la ribera, sino que la procesión será este año una procesión claustral. ¿Eso qué significa? Que sí va a haber procesión, pero será una procesión claustral del Santísimo Sacramento en nuestra catedral. ¿Por qué? Porque saldrá al patio, sí. ¿Y por qué el patio? El patio de la catedral sí es catedral. Todo el perímetro es catedral. La procesión se iniciará en el interior de las naves catedralicias del templo. Saldremos al patio de los Naranjos por la Puerta de las Palmas en dirección hasta la Puerta de Santa Catalina y de ahí hasta los pies del campanario y de la torre campanario al interior de la catedral por la Puerta de las Palmas. El aforo máximo será de 400 personas. ¿Pueden ser más? Sí, porque la ley no lo permitiría, el 75% de la capacidad, pero nos vamos a quedar a las 400. ¿Por qué? Para garantizar, si cabe más aún, la seguridad que requieren estas medidas extraordinarias a causa de esta pandemia. Pero todos los demás que no podáis estar físicamente, sí podéis estar y uniros de algún modo a través de los distintos medios de comunicación y a través de este canal, del canal de la Catedral de Televisión, del canal del Cabildo de Córdoba y también de la diócesis y, como decía antes, a través de diversos medios de comunicación. Pero este corpus tan especial que vamos a vivir nos va a traer otras novedades,
como van a ser, por ejemplo, el conjunto, esos 6 valiosos tapices que ha restaurado recientemente el Cabildo de la Catedral, una serie de Alejandro Magno, y que van a ornamentar, si Dios quiere, el muro norte del Patio de los Naranjos, y que seguramente la mente está de verdad que el próximo año lo podamos ver también en nuestras calles, en el entorno de nuestra catedral. Bueno, pues como no podía ser de otra manera, el programa de hoy se va a dedicar por completo a esta solemnidad del Corpus Christi, que en Córdoba cuenta con una tradición y una trascendencia histórica que en numerosas ocasiones pasa muy desapercibida para todos nosotros. Incluso podemos decir, y hay quien habla, de que ha habido pues una devaluación progresiva en estos últimos años de esta procesión solemne por las calles de nuestra ciudad. Y para ello, para hablar de lo que ha sido el pasado, lo que es el presente y cómo nos gustaría que fuese el futuro de esta procesión del Corpus, hoy contamos con la presencia de un buen amigo, colaborador habitual de este programa, y que es Paco Mellado, que es doctor en Historia del Arte, es comunicador cofrade en el diario Córdoba, y al que ya saludamos. Muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes, José Juan. Bueno, ¿qué tal te encuentras? ¿Cómo lleva este tiempo de pandemia? Bueno, pues aquí llevándolo como podemos, pero bueno, aprovechando para hacer muchas cosas que siempre queremos hacer y nunca tenemos tiempo para hacerlas. Bueno, Paco, aquí como comentaba así a todas nuestras personas que nos siguen en el programa de La Voz de las Cofradías, era echar una mirada, un poco comentar lo que ha sido la tradición del Corpus en nuestra ciudad de Córdoba. ¿Cómo, qué elementos sustanciales de la procesión del Corpus en Córdoba, en nuestra ciudad, y que han desaparecido y que no debían de haber dejado nunca de estar? Bueno, pues son muchos. La tradición de la procesión del Corpus en Córdoba pues data nada más y nada menos que de época bajo medieval, si bien cuando va a tener todo su auge, todo su esplendor, será en época, sobre todo en época barroca, ¿no? Como ocurre en la mayoría de las ciudades. Después del Concilio de Trento también va a favorecer el auge de las hermandades sacramentales y el auge de alguna manera, que la procesión del Corpus tenga una gran importancia dentro de la liturgia de la Iglesia. Son muchas de ellas, sobre todo las custodias, las magníficas custodias que van a surgir gracias a la procesión del Corpus. En Córdoba pues tenemos una de las mejores, que es la de Enrique de Arfe, y también por los obispos, muchos de ellos favorecieron y apoyaron esta celebración para que tuviese ese auge y esa importancia que la procesión de las procesiones debe tener. Además, hablaba de la custodia de Arfe, también no solamente en Córdoba capital, sino también en nuestra provincia podemos hablar de custodias extraordinarias como puede ser la de Fuente de Juna, puede ser también la de Cabra, en Lucena, en Priego de Córdoba, que también se celebra de una manera extraordinaria. Es decir, que la devoción eucarística manifestada también en esas expresiones de arte, también en los sagrarios, podríamos decir, como puede ser el Sagrario de Lucena o la capilla del Sagrario de Priego. Sí, pero en este caso surge este tipo de custodias procesionales que se hacen expresamente para poder procesionar al Santísimo por las calles de la ciudad. Y lo que comentabas al principio, de todo lo que se había perdido del Corpus, la procesión del Corpus en Córdoba, era una magnífica procesión en la que participaban pues, todas las clases sociales y que, como ha dicho la introducción del principio, se ha ido poco a poco perdiendo todo este tipo de actividades en torno a esta procesión. Así por ponerte algunos... ¿Y cuáles serían algunos ejemplos de eso que se han perdido, ¿no? Las calles, una buena noticia me ha resultado escucharte decir que van a sacar los magníficos tapices de la catedral, puesto que las lonas estas de plástico que han estado en los últimos años, pues no es lo más apropiado, digamos, para una procesión de este tipo. Los altares no es una cosa nueva, los altares del Corpus han estado siempre desde época barroca. De hecho, el propio Fray Diego de Mardones dotó de un premio que
financiaba el Cabildo, que era dotaba los 3 mejores altares, ¿no? Un premio para los 3 mejores altares. Las órdenes religiosas son las que potenciaban todo este tipo de altares, sobre todo se montaban arcos triunfales al paso de la custodia y se hacían pues una especie de escenografía, sobre todo en los solares, donde no había construcciones, se hacían escenografías que tenían relación pues, con la Eucaristía, todo eso al paso de la custodia. ¿Eso es el detalle de la escenografía? ¿En dónde era? ¿Decía? En las distintas calles se pagaban a escultores, a artistas de la época para que levantaran estas escenografías. Hay documentación de algunas, sobre todo en la calle de la Feria, donde había un solar, alguna casa así un poco en ruina, pues ahí se montaba alguna de estas escenografías para el paso de la custodia. Y luego, pues, los seises, que eso es algo que no solamente se conoce lo de Sevilla porque ha perdurado, pero en Córdoba había lo que eran los niños que cantaban ante la custodia y las danzas. Las danzas sí que era una cosa muy interesante que se hacía para bailar durante la procesión del Corpus. Y luego pues también pues, había conciertos y sobre todo autos sacramentales que se representaban en distintas zonas de la ciudad, y la vida de los santos también era muy propio de representar en esta festividad del Corpus, pues, creando una gran semana, unos grandes días en torno a esta festividad. Y como ocurre en otras ciudades, por ejemplo pues en Sevilla o en otros, la procesión en antaño ¿solamente iba la custodia procesional o había también alguna imagen, que te digo yo, por lo mejor San Rafael o la Inmaculada, en la procesión eucarística? En Córdoba está documentado que solo salieron la imagen de San Rafael y la urna de los mártires con motivo de la peste. Cuando que la situación es muy parecida a lo que está pasando hoy. De hecho, también con motivo de la peste se redujo la procesión del Corpus a la zona claustral, la zona del interior de la catedral y el patio de los Naranjos, puesto que no podía salir, se evitaba que saliera la gente a la calle por el contagio de la peste. Y en esa procesión que sí que salió, muy curioso porque el Corpus en la procesión de ese año se produjo en agosto, para poder, también se celebró de una manera de acción de gracias y acompañó la imagen de San Rafael y la procesión de los mártires. También acompañaban otros pasitos que iban acompañando a la custodia. Parece muy interesante todos esos datos. Paco, hay otra pregunta sobre esta cuestión en concreto que quisiera hacerte. Además de la procesión solemne, el día del Corpus, yo tengo entendido que existía luego lo que llaman la procesión de octava en el entorno de la Santa Iglesia Catedral, que también era muy solemne y a la que acudían mucha gente. Yo creo que haber visto incluso alguna pintura sobre esa octava del Corpus. Sí, la octava del Corpus se encargaban sobre todo de las hermandades sacramentales, que había muchas en este momento, había muchas hermandades sacramentales que son las que se encargaban luego de organizar estas procesiones ya de la octava, que es lo que ahora han recogido la mayoría de las hermandades sacramentales, sobre todo de penitenciales, pero tienen carácter sacramental, que realizan estas procesiones en la octava del Corpus, que no es de alguna manera retomar lo que ya se hacía en otra época. Paco, viendo un poco el presente de estos últimos años, ¿en qué crees que habría que, de alguna manera, mejorar la procesión del Corpus? ¿Crees, como hay algunas personas que dicen, que se ha devaluado un poco esta procesión sacramental? ¿Qué crees que podríamos, si crees que hay algo conveniente que habría que mejorar de cara al futuro, o sencillamente pues te parece bien como está hasta ahora? Bueno, pues se ha devaluado totalmente la procesión del Corpus hace años, que ha perdido un poco, sobre todo la parte estética. Ya te digo, el hecho de sacar los tapices, eso seguramente se hacía en aquella época, y no pues colgaduras que no son muy apropiadas. La procesión en sí necesitaría una gran vuelta para poder recuperar ese esplendor, ¿no? En este caso, pues el Cabildo cuenta con bastantes medios, como la orquesta, el coro, todo esto que podía acompañar, ¿no? Los seminaristas cantando está muy bien,
pero hombre, yo sé que tú formas parte del clero, pero eso de ir con el carrito de la compra, con el megáfono, eso que no es lo más apropiado para la solemnidad que requiere la procesión del Corpus. No estaría mal que se acompañaran algunas imágenes más, que le darían también mayor realce y más participación. Esto no, algunas de las propias hermandades que lo tienen algunos como cotitulares podían perfectamente encargarse de ello, no sería ningún problema. Los altares se debería de abrir más. Yo, más que un subvencionar los altares, yo vería mejor el concurso de altares, porque eso también haría que hubiese más, digamos, un pique mano para la hora de que montara unos altares mucho más grandes, ¿no? Es verdad que la parte más barroca se lo dan las cofradías, pues gracias a los altares el paso del Corpus por las calles pues se hace grandioso. Habría que ampliar el recorrido, está muy bien ese recorrido por el entorno de la catedral, pero yo creo que debería de ampliarse muchísimo más, sobre todo en la calle de la Feria, que históricamente ha sido uno de los pasos de la procesión del Corpus, y ahí pues sí que podían ocupar pues, muchos altares. Al abrir un concurso y no está en subvención, pues seguramente son muchos los altares que se presentarían, lo que en este caso pues están cerrados, puesto que la subvención está cerrada y no se pueden presentar nada más que una serie de altares, como tú bien sabes. También sería interesante las vísperas es importante, porque la procesión del Corpus es muy efímera, los altares son muy efímeros, y estaría bien que se montara por la tarde, se quedaran montados y luego ya pues la gente pudiera pasear, verlo, y la procesión, hombre, en la medida de lo posible, por la mañana sería mucho más, sobre todo las calores que hace en Córdoba, que haría mucha más participación y una parte, y todo esto adornarlo con una parte cultural, ¿no? El concierto pues, del coro de la catedral y alguna cosa, como yo sé que el Cabildo ya interviene en bastante y ha engrandecido bastante la procesión del Corpus gracias a su aportación, pero que todavía se puede dar una vuelta más para que la procesión de las procesiones pues sea sin duda una obra, una procesión con ese carácter que debe tener de solemnidad. Sería una cosa buena en estas fechas recuperar, por ejemplo, los autos sacramentales, ¿no? Que Algunos más por otras zonas, incluso la noche de antes, los seises, el baile de las danzas. Es que el problema que tenemos, pasa en Semana Santa, es que eso es copiar, no es una copia, eso es retomar la historia. Eso se hacía en Córdoba, lo que pasa es que se ha perdido. Se ha perdido con el paso de los años. Eso no se copia, se retoma, se hace, porque ahí está, gracias a Juan Aranda Doncel, está todo documentado. Está documentada la forma de vestir, está documentado lo que se bailaba, todo está documentado. Lo que pasa es que a la gente le gusta poco leer y no va a las fuentes, que son las fuentes, en este caso, magistrales de Juan Aranda Doncel, con todo lujo de detalles de cómo se celebraban estas fiestas en Córdoba y que están ahí, vamos, que se puede consultar cuando quiera. Pues muchísimas gracias, Paco, por ilustrarnos y, como bien dice, deberíamos de acudir todos a las fuentes y volver a recuperar el esplendor de la procesión del Corpus en Córdoba. Pues sí, sería un gran acierto. Este año, con la salida de los airear los tapices, ya es un gran paso. Pues me alegro mucho. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Paco. A vosotros, muchas gracias. Bien, pues queridos amigos, si hay una tradición que sigue viva en nuestro Corpus Christi es la de los altares que decoran el entorno de la catedral al paso del Santísimo Sacramento y que son montados por nuestras hermandades. Entre ellos, entre los más espectaculares, siempre figura el altar de la Hermandad de Ánimas. A continuación, le recordamos en un sorprendente time-lapse en el que se muestra ese montaje del pasado año. Ahí queda cómo montaron el altar, la Hermandad de Ánimas en el año 2019.
Sin lugar a dudas, otro de los referentes indispensables de la celebración del Corpus en nuestra ciudad de Córdoba es la custodia procesional que realizará Enrique de Arfe, una joya excepcional de la que podemos disfrutar día tras día en la capilla de Santa Teresa. Para hablar de ella contamos hoy con nuestra compañera Saray Herrera, que también es doctora en Historia del Arte. Muy buenas tardes, Saray. Hola, buenas tardes, José Juan, buenas tardes a todos. Hoy, hace un momento estábamos hablando con Paco Mellado de la custodia del Arfe y también les comenté pues, no solamente la singularidad de nuestra custodia, sino también la singularidad de las distintas custodias que existen en nuestra diócesis. Efectivamente, hay, bueno, pues dentro de esa tradición de la joyería, de la orfebrería en Córdoba, ¿no? Pues nos encontramos con importantes ponentes. Quizás uno de los más tempranos es el que custodiamos en nuestra catedral, pero luego hay ejemplos muy interesantes en Priego, en Cabra, en Espejo, por ejemplo, fundamentalmente del barroco ya, pero que, bueno, pues dan buena cuenta de esa vitalidad del gremio de los plateros cordobeses, sobre todo en la época en los siglos de la Edad Moderna. ¿Qué hace tan especial a la custodia procesional de Córdoba? Bueno, pues la verdad hay que partir de la base de que nos tenemos que sentir totalmente orgullosos y afortunados de contar con una pieza tan excepcional como es la custodia de Enrique de Arfe. Y es excepcional por muchas razones. La primera de ellas por su autor. Estamos hablando del platero de su contexto más importante de toda Europa, que inaugura una saga de plateros de gran relevancia. Por un lado, bueno, le siguen su hijo Antonio, por otra parte nos encontramos también con su nieto Juan, que es quien realiza Juan de Arfe la custodia del Corpus Christi de Sevilla. Su maestría técnica, la calidad de los repertorios iconográficos, del repertorio iconográfico de nuestra custodia y sobre todo el hecho de que Enrique de Arfe, con su aportación, lo que realiza es un nuevo concepto totalmente diferente hasta el momento de custodia, un concepto de custodio arquitectónico. Es una microarquitectura a la que se adosan diferentes iconografías. Nos encontramos que es también una tipología de custodia en la que ya se hace visible el cuerpo de Cristo, la sagrada forma, que hasta ese momento, fundamentalmente en las cajas eucarísticas, había permanecido en el interior, ¿no? Entonces, bueno, pues hablamos de que su aportación supone toda una revolución a la época, y a eso le sumamos que, por ejemplo, en esta custodia que contamos en Córdoba, gótico, pero con ciertos elementos renacentistas que incluso aparecen antes en orfebrería de lo que aparecen en la propia arquitectura. Por tanto, ya está antecediendo o precediendo los derroteros artísticos que se van a desarrollar posteriormente. Nos estabas comentando, la verdad, en ese tema la calidad, la técnica y bueno, pues la estructura, ¿no? En esa arquitectura tan espectacular que tiene nuestra custodia. Pero bueno, también hacía referencia a los detalles iconográficos. ¿Nos podrías hablar un poquito con más detalle de la iconografía de la custodia? La verdad es que, como he dicho, desde un punto de vista de la lectura iconográfica es muy rica. Por ejemplo, en el cuerpo inferior existe un basamento en lo que se representan escenas de la vida, de la pasión y de la resurrección de Cristo. Son escenas que no alcanzan los 50 milímetros y que, bueno, están realizadas con un detallismo, con una minuciosidad que dan buena cuenta de esa gran calidad técnica de Enrique de Arfe. Por otra parte, bueno, también nos encontramos el basamento de los Reyes Magos, de la adoración de los Reyes Magos, otra obra excepcional. Una aportación posterior iconográfica es una Virgen, una representación mariana de Bernabé García de los Reyes, que interviene posteriormente ya en los siglos del barroco en la custodia. Y bueno, pues nos encontramos también con una serie de santos, como un San Jorge precioso que hay, de diferentes ángeles que ornamentan la totalidad de la custodia y que culmina, bueno, pues la representación del Salvador, ¿no? Con esa carga simbólica, ese peso que supone el Salvador triunfante coronando la custodia procesional, ¿no? Bien, pues, bueno, y una preguntilla, ¿y quién encargó la custodia? Pues la custodia la encarga el Cabildo Catedral de Córdoba. Hay documentos. ¿Y sabemos cuánto le costó al Cabildo
Eso estará por ahí, ¿no? Típicamente no aparece el valor, pero sí aparece, por ejemplo, que en el 1513, ya en algunas sesiones capitulares de noviembre de ese año, hay inquietud por encargar la obra. Y la obra se estrenaría el 3 de junio del año 1518. Hace 2 años hemos celebrado 500 años del estreno. Ese 3 de junio del 1518 es la primera vez que procesiona esta custodia de Arfe. Hay con esto termino esta pregunta. Es que vi ayer una fotografía, tenía estos días una fotografía del archivo del ayuntamiento, del archivo fotográfico del ayuntamiento, en el que veía un paso, ¿verdad?, donde sí estaba la peana que hoy sustenta, por ejemplo, la custodia en la procesión, pero no iba a la custodia, era un templete como el mismo templete que utilizamos en la procesión de la Inmaculada, y otro tipo de custodia que está en el tesoro. Sí, la verdad es que esa foto pertenece a los fondos del archivo municipal, de la fototeca. No sé si en esos años la custodia sería sometida a alguna restauración y por tanto no salió, no tengo constancia de ello. De lo que sí hay constancia, por ejemplo, es que incluso de forma previa a que el Cabildo Catedral de Córdoba tuviera esta custodia de Enrique de Arfe, pues existía en el inventario de 1507, si no mal recuerdo, una custodia de madera dorada, decorada por algunos corales, por algunas vidrieras, que sería, por tanto, como el antecedente de la custodia que hoy conocemos, ¿no? E incluso yo creo, me figuro, aunque esto ya es una suposición, que de manera previa a esta custodia de madera habría lo que son las arcas eucarísticas, sí, que son, sí, bueno, eran la manera en la que había de transportar, de venerar al Santísimo Sacramento antes de que nuestro maestro, de que Enrique de Arfe, pues aportara su concepción de microarquitectura a la custodia. Y antes de despedirnos, la peana que va en el paso de Miguel Arjona, Enrique de Arfe la custodia, la peana. Te refieres a la intervención, entiendo, de Bernabé García de los Reyes, sí, una intervención posterior, que, bueno, pues aparecen, por ejemplo, las danzas de Tarasca, que eran danzas populares, civiles, en las que, bueno, en el corpus del barroco es un corpus en el que se mezcla lo sacro con lo profano, sí, ese sentido de fiesta, de ornato, ¿no?, que se ve en muchísimas pinturas, ¿no? Y esa es la aportación que realiza fundamentalmente Bernabé García de los Reyes, aparte de esta representación de la Virgen Inmaculada que se encuentra en uno de los templetes de la propia custodia, ¿no? Esto lo que hizo, sin lugar a dudas, es enriquecer la pieza aún más de lo magistral que es, ¿no? Pues muchísimas gracias, Saray, por acercarnos a ese conocimiento con ese detalle, esa profundidad y, bueno, pues sobre nuestra custodia. Conocemos algo más, pero como antes nos decía Paco, conviene que vayamos a las fuentes todos, que nos nutramos un poquito, que no está mal, que leamos algo, que no nos va a pasar nada ni vamos a enfermar por el leer y aprender de lo que ha sido nuestra historia que nos ha traído hasta aquí. Y ahora desde el corazón de Córdoba nos marchamos al corazón de Sevilla, a su catedral. A diferencia de la capital cordobesa, que desde hace unas décadas celebra esta solemnidad en domingo, Sevilla acoge la festividad en el tradicional jueves. Recuerden aquello de los jueves que relucen más que el sol. Pues Sevilla no se negó, nosotros sucumbimos, ¿verdad? Pero se supo mantenerse la celebración el jueves al domingo siguiente de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Por tanto, en este año, aunque de manera especial por las circunstancias, ya ha celebrado su corpus. Antes de conocer algunas de sus particularidades, disfrutamos de unas imágenes de esta celebración en Sevilla en el año 2019. Bien, pues para descubrir algo más y conocer algún detalle de lo que es el Corpus Christi en Sevilla, hoy nos acompaña el historiador Joaquín de la Peña y todo un conocedor de los entresijos del Cabildo Catedral Metropolitano de Sevilla
y de la organización de las procesiones del Corpus y también de la Virgen de los Reyes. Muy buenas tardes, don Joaquín, gracias por acompañarnos. Verdadero placer compartir estos momentos con vosotros. Bien, pues, ¿cómo se ha vivido este año la celebración del Corpus en Sevilla? Todo lo que está sucediendo desde hace 3 meses, pues de una manera extraña, de una manera inusual. Yo diría que también de una manera singular y de una manera profunda. Cuando ha acabado la Semana Santa, los que somos muy de cofradías, muy de hermandades, decíamos que había sido una Semana Santa muy interiorizada, muy profunda, con una vivencia muy personal frente a la masificación, frente a la espectacularidad que nos tenía acostumbrados en años anteriores. Pues yo creo que en el Corpus, la celebración del Corpus de este año, le ha pasado lo mismo. Ha perdido en espectacularidad, en magnificencia, pero hemos ganado en devoción, hemos ganado en interiorización, hemos ganado en profundidad. El único, el absoluto, el protagonista de la festividad ha sido el Señor sacramentado. El Corpus, Joaquín, en Sevilla es todo un referente, como estás comentando, utilizando ese término de espectacularidad, ¿no? Los seises, los niños carráncanos, las diferentes imágenes procesionales que integran el cortejo, la decoración efímera. ¿Qué es lo que hace realmente especial y diferente al Corpus Christi en la capital hispalense? El Corpus Christi era la gran fiesta de la ciudad, porque agrupaba a todos los gremios, a los dos cabildos, al eclesiástico, al civil, a todo el mundo. Había verbenas, había velas por las noches en torno a la fiesta. Era la puesta en escena de lo que esa gran ciudad, esa gran capital de Europa en que se convierte Sevilla después de la conquista y con el gran puerto y puerta de América, pues la procesión del Corpus era precisamente esa escenificación de esas riquezas, de ese poderío, de esa grandiosidad de la ciudad. Tenemos que pensar que si ahora participan pues aproximadamente 4.000 fieles a lo largo de la procesión en un año normal, pues en aquel entonces solo religiosos participaban más de 3.000, por lo cual ya nos podemos hacer una idea del volumen de la procesión. No solo eso, sino que en la procesión se representaban autos sacramentales, había un simbolismo riquísimo, mojarrillas, la roca, la tarasca, y luego había lo que todavía conservamos, era ese increscendo de la procesión, un increscendo muy barroco, por cierto, que es cuando la procesión toma su forma definitiva, un increscendo que va de menor importancia, que es el principio de la procesión, hasta llegar al culmen, al centro, que es la gran custodia de Arfe con el Señor sacramentado en su interior. Una custodia esta de Arfe, que es de Juan de Arfe, nieto de Enrique de Arfe, creador de la custodia cordobesa. ¿Qué nos puedes contar de esta pieza de orfebrería en Sevilla? Mira, para contar de la custodia de Arfe necesitaríamos más de una tarde. El año pasado precisamente me invitaron a dar una conferencia sobre la custodia y nos llevamos pues 2 horas largas y decía, bueno, es que necesitamos por lo menos 3 conferencias más para desarrollar toda la catequesis que hay incluida en la custodia. No solo ya en sí las figuras de orfebrería, sino está llena de inscripciones del Antiguo Testamento, aquellas que prefiguran en el Antiguo Testamento la Eucaristía, la institución de la Eucaristía en el Nuevo. Es una historia también de la ciudad con la Inmaculada, que tanta importancia tuvo y tiene en la vida de nuestra iglesia de Sevilla y en general en toda Andalucía. Pues necesitaríamos muchísimo tiempo. Los santos padres, las sibilas,
es un conjunto de teología que yo animo a quien venga a Sevilla. El Cabildo Catedral desde hace unos años la tiene en un sitio privilegiado en el centro de la sacristía mayor, a que venga con tiempo para detenerse a observar, para detenerse a estudiar cada uno de los detalles que nos muestra esa magnífica obra de Juan de Arfe. Joaquín, volviendo sobre el cortejo procesional, quería conocer quién organiza, quién se implica. ¿Es el Cabildo quien organiza o es el Consejo de Hermandades o el Ayuntamiento participa? Cuéntanos un poco. La organización de la procesión recae sobre los hombros del Cabildo Catedral y más concretamente sobre el maestro de celebraciones litúrgicas en cada periodo. Es por tanto una celebración pura y estrictamente de la Iglesia de Sevilla, de la Iglesia Madre de Sevilla, que es la Catedral. Desde sus comienzos ya las primeras anotaciones que tenemos en los libros de cuenta de la Catedral son de 1426, aunque suponemos que la procesión se venía celebrando desde tiempo anterior, y el ayuntamiento lo que colaboraba era en la puesta de largo de la ciudad, en preparar la ciudad para recibir a Dios sacramentado, para recibir a Jesús en la hostia consagrada. Entonces, pues al ayuntamiento correspondía que las calles estuvieran engalanadas, que no tuvieran baches, etcétera, 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 etcétera. Hoy en día, el Cabildo Catedral lo que hace es una invitación general a todas las instituciones de la ciudad, colegios profesionales, academias, autoridades civiles, autoridades militares, en fin, gremios, ya no hay gremios, pero bueno, siguen existiendo todavía, y las hermandades que participan en un número, como bien sabéis, pues muy alto, dado que a las hermandades correspondió un papel muy importante en la reactivación tras el Concilio Vaticano II de esta procesión del Corpus, de esta festividad del Corpus Christi, que había decaído pues en gran parte por la propia evolución histórica y sobre todo, como bien sabéis, pues por ese mal entender algunas de las indicaciones del Concilio Vaticano II. Ese hecho, a partir del año 82-83, hizo que la fiesta del Corpus, que la procesión del Corpus en Sevilla, fuera recuperando en dignidad, fuera recuperando en calidad y sobre todo fuera dignificándose muchísimo la participación de las hermandades, que hoy día, como decíamos antes, pues han ocupado el papel que siglos ocupaban, por ejemplo, los religiosos. Pues la verdad que nos encanta toda esta explicación que nos hace Joaquín. Yo quisiera tenerme, creo que es una osadía, pero preguntarte a lo mejor de toda esa organización, de todo ese cortejo. Hay algo que a ti, indudablemente la custodia procesional, indudablemente Jesús sacramentado, eso está ahí. Pero digo, algún elemento del cortejo que para ti te parezca pues muy significativo e importante porque mantiene de algún modo pues la esencia, la historia y la tradición de lo que ha sido esta procesión eucarística en Sevilla. Hay muchos elementos, como tú bien dices, yo me quedo y además yo tengo mi momento particular a lo largo de la procesión, una procesión muy compleja por otra parte de organizar. Estamos hablando de la procesión más grande de Sevilla y mira que tenemos hermandades con participantes. Yo me quedo con el Señor en la custodia, con el Señor sacramentado. Yo tengo mi momento, ese momento especial de cada uno, que es cuando el Señor está entrando por la puerta de palos con el sol detrás y se transparenta Dios. Dios se nos hace transparente, es el símbolo de que Jesucristo ha venido para decirnos que Dios es así, que Dios es amor, que nos quiere, que le importamos a cada uno de nosotros y que nos conoce por nuestro nombre.
Independientemente de eso, pues hay muchísimos detalles, desde el comienzo, desde la cabeza de la procesión, con esos niños carráncanos de la Hermandad Sacramental del Sagrario, hasta la reliquia, que es lo que nos queda, una reliquia que va también en una preciosa custodia de Alfaro, una reliquia de la espina de Nuestro Señor, que es lo que nos queda de toda una serie de reliquias que se sacaban en la procesión, pues desde la Edad Media hasta casi el Concilio de Trento, y que eran el símbolo de la importancia que también habían tenido las reliquias en toda la Edad Media. Por señalarte alguna, pues la más importante, pues las tablas de Alfonso X el Sabio, ¿no? Pues la verdad que muchísimas gracias, Joaquín, por estar con nosotros, haber hecho un hueco y poder compartirlo y habernos traído pues ese sabor. La verdad que de todo es conocido que muchísimos cordobeses aprovechan el jueves, ¿verdad?, del Corpus en Sevilla para desplazarse, especialmente a los cofrades, ¿verdad?, pues que gustan de con qué solemnidad, con qué belleza pues se vive la procesión sacramental, la procesión de las procesiones en Sevilla, ¿no?, que es un referente, gracias a Dios, en nuestra Andalucía, como puede serlo también Granada, o lo podrá ser también, bueno, fuera ya, más allá de Despeñaperros, pues lo puede ser Toledo. Pero Sevilla es ese gran referente muy cercano a nuestra diócesis de Córdoba. Muchas gracias, de verdad, Joaquín, por estar con nosotros. Pues nada, mañana nos tocará a nosotros vivir esta celebración, esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Bien, pues queridos amigos, nos vamos ahora pues con nuestro compañero Blas a conocer la actualidad. Hoy mismo, perdón, mejor dicho, ayer fue noticia la convocatoria de la Asamblea de las Hermandades y Cofradías. Bien, pues como decíamos, ya estamos aquí con nuestro compañero Blas, al que saludamos. Muy buenas tardes.
Bueno, de última hora de ayer, la actualidad está en que se ha convocado asamblea. Entonces va a ser solamente cabildo ordinario para aprobar las cuentas, ¿no?, la memoria anual, pero no va a entrar lo que se esperaba también, que acabara este mandato con la aprobación de los nuevos estatutos de la agrupación. Sí. En los estatutos, pero en ningún momento se... Bien, pues... y se entiende que pasada esta asamblea ya se convocarán las elecciones. El plazo máximo que dio el obispado fue el 18 de septiembre. Ese día, el último para que se celebren las elecciones, puede celebrarse antes. Lo lógico sería pues que fuera en torno a esa fecha, el 18 de septiembre, para que se puedan cumplir con naturalidad, vamos, con naturalidad me refiero con normalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Ya conocemos una candidata, ¿no?, que es Olga. Conocemos a Olga que lo anunció, y veremos a ver si, no sabemos, a ver si a partir de ahora, pues una vez que pase esta asamblea, puede que haya algún cofrade o grupo de cofrades que quieran presentar una candidatura. Todo es posible, ¿no? El run run, como se suele decir, se ha oído que puede haber alguna que otra candidatura, y bueno, no sabemos todavía, y todavía los plazos no se han abierto, es decir, hasta que no se abra el plazo, y una vez que se abre el plazo de unos días se pueden presentar candidaturas, se requieren unos avales, no es fácil ser presidente de la agrupación, necesitas que las cofradías te apoyen a presentarte, a que presentes esa candidatura, necesitas los avales de un porcentaje de las cofradías, no recuerdo ahora mismo exactamente cuál, y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, iniciar todo el proceso y ver qué pasa. Entretenido. Bien, bueno, ya hemos conocido que esta semana también que la Virgen del Carmen en San Cayetano se suspendió, que sería la procesión. Sí, desgraciadamente, pues bueno, era previsible, visto lo que ha pasado en los últimos meses, y que todavía, bueno, estamos saliendo de esta crisis, y aún así nos va a acompañar, según dicen los expertos y las autoridades, el coronavirus hasta que nos haya un tratamiento y una vacuna. Y claro, pues la hermandad ha tomado, yo creo que una decisión cargada de responsabilidad, que es la de no celebrar la procesión por eso mismo, por responsabilidad, como decían ellos, y porque no pueden garantizar que en la calle se cumpla el distanciamiento social. Y vamos, una procesión con distanciamiento social tampoco sé yo qué. Va a ser muy complicado, y además van a venir todo en cascada, ¿no? Ahora, pues todas las romerías, procesiones, etcétera, que estaban previstas para este tiempo estival, seguramente que va a ocurrir lo mismo, vamos, prácticamente con todo, ¿no? Pero sí que he leído ayer leía que la Conferencia Episcopal está preparando un documento para, bueno, más que un documento, unas orientaciones, lo mismo que se dieron para la apertura al culto en los templos, sí que también se van a dar unas orientaciones para el culto externo, que bueno, las conoceremos también en los próximos días. Lo avanzó el cardenal Omeya, si no recuerdo mal, en televisión española, y bueno, se cree que a partir del Día de la Virgen de Agosto pueden empezar a desarrollarse
pero bueno, está por ver porque hay muchas cosas que tratar. Luego las procesiones no son igual en todas partes de la geografía española y bueno, tiene trabajo por delante la conferencia episcopal, desde luego. Sí, lo tienen complicado. No es lo mismo hablar una procesión aquí en el sur que hablar una procesión en Barcelona. Desde luego que no hay color. Bueno, pues nada, ahí queda esa actualidad. Nos volveremos a encontrar, querido compañero, la próxima semana, ¿vale? Que viene seguiremos por aquí. Muy bien, pues queridos cofrades, queridos amigos, hasta aquí llega hoy el programa y solo nos queda pues despedirnos, que viváis y animaros a vivir con muchísimo entusiasmo la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Podéis hacerlo, mira, prácticamente casi todas las hermandades sacramentales han estado celebrando su tríodo o celebrarán o tendrán algún tipo de celebración como a modo de octava, ¿no? Y también pues este domingo aquel que pueda participar físicamente en la Santa Iglesia Catedral o aquellos que quieran hacerlo, y así os animamos que sean muchos, puedan seguirlo a través de los distintos canales, especialmente la Catedral TV o Diócesis TV o los distintos medios de comunicación que van a retransmitir en directo la señal. Bien, pues recibo un cordial saludo de todos los que hacemos posible este programa y de que les habla José Juan Jiménez, y nos quedamos con unas imágenes del Corpus Christi en Córdoba en el año 2018. Hasta la próxima semana y cuídense.